El espejo de mi tocador es tan viejo como los pecados que llevo. A mis 96 años, mis manos temblorosas recorren las arrugas que cortan mi rostro como antiguos ríos que recorren la llanura de Castilla. Cada línea, cada pliegue de la piel cuenta una historia, pero no todos ellos realmente me pertenecen. Mi nombre de bautismo fue Aurora Méndez, hija de sirvientes, nacida para servir, para doblegarse, para no ser vista. Pero para el mundo, y a veces incluso para mí misma, soy Carmen Álvarez de Montalbán, la respetada viuda de uno de los hombres más influyentes de Valladolid. Esta es la primera vez que digo esto en voz alta, y quizás sea el último. Siento que necesito liberar este secreto antes de que la muerte me lleve al mismo destino que yace la verdadera Carmen, enterrada desde 1945 bajo un nombre que no era el suyo, ni el mío. La miseria tiene olor. Es un olor espeso, húmedo y mohoso, mezclado con el cansancio de los días demasiado largos. Este era el aire que respiraba en la trastienda de la mansión de los Álvarez en Salamanca. Yo tenía 17 años. Dormía sobre un colchón de paja, con las manos encallecidas de fregar los finos suelos de la casa. Y aún así, pensé que ese era mi destino. Hasta que Carmen enfermó. Carmen era amable, a su manera. A veces me regalaba vestidos usados, lo que irritaba a doña Soledad, su madre. Las sirvientas no deberían parecerse a damas, dijeron sus ojos aristocráticos sin palabras. Pero Carmen me miró de otra manera, como si nos viéramos desde dentro, como si hubiera algo compartido que ninguno de los dos pudiera nombrar desde cuándo. Intentó enseñarme a leer, escondida en el jardín. Me puse nervioso y tropecé con las letras. Su mente estaba siempre ocupada con las tareas domésticas, las ollas y las sartenes, la próxima comida. Nunca tuve tiempo para soñar. Luego vino la fiebre. Llegó como un susurro en mitad de la primavera. En 2 días, los médicos iban y venían. Herví paños en la cocina y corrí entre las habitaciones. La tercera noche me ordenaron velar por su sueño. Carmen estaba delirante, la frente le ardía bajo las compresas. Me tomó la mano con una fuerza inesperada y susurró con voz entrecortada: Aurora, tengo tanto miedo. Mi bebé. No puede saber. Pensé que era el delirio de la enfermedad. No entendí nada. A la mañana siguiente, Carmen estaba muerta, y yo no sabía en ese momento que eso abriría una puerta oscura por la que entraría sin retorno. Una puerta donde Aurora moriría y Carmen nacería de nuevo, con mi cara, mi voz y una nueva mentira que vestir como piel. La casa cayó en un espeso silencio después de la muerte de Carmen. No fue el duelo respetuoso de las familias nobles. Era un silencio que flotaba pesado en el aire, como si cada pared susurrara lo que nadie podía decir en voz alta. Doña Soledad caminaba como un fantasma por los pasillos, con los ojos secos pero desgastados por el esfuerzo que había hecho para contener las lágrimas. El señor Álvarez se encerró en su despacho, acompañado únicamente por una botella de brandy y el sonido de cristales rotos. Fue en este escenario que el pensamiento imposible comenzó a tomar forma en mí. Estaba en la habitación de Carmen, recogiendo sus pertenencias. Doña Soledad me había dado órdenes breves y frías. Vacía todo. Quiero esta habitación limpia para el final de la semana. En mis manos, el diario de cuero marrón que Carmen escondió debajo del colchón. Lo sostuve cerca de mi pecho, como si ese pequeño objeto respirara. Debajo de la cama, envuelto en una fina tela de lino, encontré el vestido de novia que ella nunca usaría. Era blanca como la nieve, que Salamanca rara vez veía, cubierta de delicados encajes, hecha para ser admirada y nunca usada. Carmen se casaría en 3 semanas con don Ernesto Vidal, un labrador de Valladolid. Dijeron que solo la había visto 2 veces e incluso en esos casos fue en encuentros concertados. La única imagen que tenía de ella era una fotografía antigua, tomada cuando aún era un adolescente. Esa noche
Estaba sola en mi habitación con el vestido en mis manos. Era demasiado grande para mí, pero su peso me hizo preguntarme, ¿qué pasaría si desapareciera? ¿Qué pasaría si Aurora Méndez muriera con Carmen? ¿Qué pasaría si renaciera en tu lugar? La idea me asustó, pero también me fascinó. La conocía como a nadie. Sabía cómo sonreía Carmen, cómo caminaba, cómo servía el té incluso sin beberlo. El parecido físico entre nosotros era notable, y don Ernesto apenas la conocía. ¿Y si nunca se dio cuenta? Me obsesioné con estudiar el diario de Carmen. Pedí ayuda a la criada Rosario, que sabía leer, y a cambio de pequeños favores, ella me tradujo pasajes que no entendía. Empecé a memorizar cada nombre, cada sentimiento, cada recuerdo escrito allí. Era un mapa de la mujer en la que necesitaba convertirme. Y entonces, una tarde, escuché una conversación entre doña Soledad y el cura. Estaba en el jardín, cuidando los rosales. Invisible, como siempre. El novio llega al funeral en 2 semanas, dijo el sacerdote. Quizás sería más prudente posponerlo. Doña Soledad lo interrumpió casi sin voz. Nadie puede saberlo, ni él. Nadie. Estaba embarazada de 3 meses. Sería un escándalo imperdonable. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carmen estaba embarazada, y no era de don Ernesto. El niño, si naciera, mancharía el nombre Álvarez para siempre. Esa noche no dormí. El plan que hasta entonces era solo un sueño, se convirtió en una posibilidad real. Por primera vez, tuve en mis manos algo que la vida nunca me había ofrecido. Una oportunidad, una elección, un lugar al otro lado de la puerta. Una mentira lo suficientemente grande para salvarme. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos si alguna vez has pensado en huir de tu propia vida. Compartir esto me hace sentir menos solo en mis decisiones. La mañana siguiente, con las palabras del cura aún resonando en mis oídos, toqué a la puerta de doña Soledad. Nunca me había atrevido a hacer eso antes. Los sirvientes no llamaron, esperaron a que los llamaran. Pero esa mañana fue diferente. Ya no era solo Aurora. Yo era la sombra de una decisión irreversible. Ella estaba sentada en la ventana, inmóvil. Ella parecía mayor, más cansada. Los ojos apagados se volvieron hacia mí sin sorpresa. Quizás ya lo esperaba. Doña Soledad, empecé con voz temblorosa. Sé lo que le pasó a la señorita Carmen. El silencio entre nosotros parecía hecho de hierro. Ella no dijo nada. Él simplemente me miró fijamente como si estuviera sopesando mis palabras antes de continuar. Sé que estaba esperando un hijo, continué, y vi el ligero temblor de sus dedos en su regazo, y yo sé que don Ernesto no es el padre. Fue entonces cuando ella se puso de pie, lentamente, con una postura casi animal. Mis pies retrocedieron instintivamente. La bofetada llegó seca, como un trueno. Mi cara ardía, pero me mantuve firme. Tenía que terminar. También sé que me parezco a ella, que todo el mundo lo dice, que puedo ocupar su lugar. Puedo casarme con don Ernesto y salvar el honor de la familia. Nadie tiene por qué enterarse. Ella se quedó quieta. Un largo momento. Y entonces, para mi total sorpresa, empezó a reír. Una risa seca y áspera, amarga, como el vino avinagrado. Ella rió y lloró al mismo tiempo, hasta que los sollozos se apoderaron de su cuerpo. Cuando recuperó la compostura, su expresión era diferente. Ella me miró no como a un sirviente, sino como a una herramienta, una pieza que podría resolver de repente el enigma que amenazaba al linaje Álvarez. Eres una mujer ignorante y analfabeta, dijo con la voz aún ronca por el llanto. ¿Cómo crees que puedes engañar a un hombre como don Ernesto? ¿Cómo puedes fingir ser una dama educada? Porque puedo aprender, respondí sin dudarlo. Tengo 3 semanas. La señorita Carmen me enseñó a leer algunas cartas. Puedo memorizar cada detalle. Puedo repetir cada historia. Puedo ser ella. Ella se acercó y estudió mi rostro cuidadosamente.
Su voz salió como un susurro. ¿Por qué? Tragué saliva con fuerza. La respuesta estaba allí, dentro de su pecho, ardiendo por la libertad, por hambre, porque ya no soporto vivir encorvado, por venganza, por deseo. Pero lo que salió de mi boca fue simple, porque puedo darle un nombre al hijo de la señorita Carmen, porque puedo salvar a su familia y porque no tengo nada que perder. La propuesta fue hecha. La farsa comenzaría esa noche. Las mentiras tienen un precio, pero la verdad también. ¿Alguna vez has pensado en lo que estarías dispuesto a hacer para cambiar tu vida? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Esa noche marcó el final de la criada Aurora Méndez. Ella todavía respiraba, todavía se lavaba las manos con jabón de ceniza, todavía preparaba té para sus empleadores, pero en el interior algo había cambiado para siempre. Doña Soledad no respondió con palabras a mi propuesta. Él simplemente asintió y me despidió. Al día siguiente me llamó discretamente a la biblioteca, donde me recibía la tutora de Carmen cuando aún vivía. Allí sellamos el pacto con solemne silencio. Durante el día sigues siendo Aurora, dijo. Por la noche, cuando la casa duerma, te convertirás en Carmen. Y así comenzó mi metamorfosis. Las noches se convirtieron en sesiones de tortura. Pasé horas siendo corregido, reprendido y moldeado a la fuerza. Una dama no se sienta así. Tu tenedor parece una pala. Nunca muestres demasiado los dientes cuando sonríes. La regla golpeaba la madera de la mesa cada vez que cometía un error. Y cometí muchos errores. Tuve que aprender a caminar nuevamente, hablando, comportarse en la mesa, conteniendo mis reacciones. Mis dedos se vieron obligados a imitar una letra que no entendía, copiando frases del diario de Carmen hasta que me dolieron los músculos de los brazos. Tu padre, don Federico Álvarez, murió cuando tú tenías 9 años, dijo doña Soledad, poniéndome a prueba. De un infarto durante una cacería en la finca del duque de Alba, respondí memorizando la mentira. ¿Tu primer caballo? Relámpago. Andaluz, un regalo de mi padrino por mi 10º cumpleaños. Así transcurrieron los días. Así transcurrían las noches. Cada recuerdo verdadero ha sido reemplazado por una nueva versión, fabricada para conveniencia, cosida con nombres que nunca he visto e historias que nunca he vivido. La única verdad que quedaba era el dolor. Mientras tanto, mi cuerpo también se estaba preparando. El cabello fue cortado al estilo de Carmen. Las uñas, que antes eran cortas y quebradizas, comenzaron a ser tratadas con lociones y limas. Mi piel, quemada por el sol, estaba oculta bajo capas de cremas y polvos. Se tomaron nuevas fotografías, descoloridas a propósito para que parecieran antiguas. Cada detalle fue manipulado para que don Ernesto viera exactamente lo que esperaba ver. Una novia modesta, bien nacida, con la serena elegancia de una joven de buena familia. Y luego vino la parte más difícil, borrar al sirviente que llevo dentro. Era necesario dejar de levantarse cuando alguien entraba, dejar de agradecer en exceso, abandonar el impulso de ayudar. Era necesario aprender a ser servido. Un pedazo de mí moría cada noche. Hasta que un día me miré al espejo y casi no reconocí mi reflejo. Aurora estaba allí, pero ya no estaba completa. En los días previos a la llegada de don Ernesto, la transformación alcanzó su punto máximo. Era como si cada rincón de la casa se hubiera convertido en un escenario de teatro y yo, su única actriz, estuviera ensayando incansablemente el papel más difícil de mi vida. Doña Soledad se había convertido en una directora cruel e implacable, corrigiendo incluso mi manera de respirar. Hubo una noche en particular que todavía recuerdo vívidamente. Sentado a la mesa con una taza de té en mis manos, temblé tanto que casi dejé caer la porcelana. Golpeó la regla contra el borde de la mesa y gritó: «Una dama nunca se muestra nerviosa en público, jamás». Y luego, en un gesto inesperado, tomó mi mano y la colocó firmemente sobre la mesa. «Ya no eres Aurora. Si quieres vivir,
Debes matarla de una vez por todas. Esa frase resonó en mí durante días. El día antes del viaje, me llamó para una última conversación en la habitación de Carmen. Por primera vez en semanas, no estaba frunciendo el ceño. Había algo humano en su mirada, o tal vez era solo miedo camuflado por severidad. Esta es tu última oportunidad para rendirte, dijo, sentándose en el tocador de su hija muerta. Una vez que salgas por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Respiré profundamente. Sentí que mi voz salía con una firmeza inesperada. Estoy lista. ¡Mamá! Fue la primera vez que la llamé así. La palabra sonaba extraña, pero también poderosa. Por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas y luego todo volvió a la normalidad. La mañana siguiente llegó apresuradamente. Me puse mi traje de viaje azul marino, mi sombrero con un pequeño velo, mis guantes de color claro que ocultaban las marcas que el jabón había dejado con el paso de los años. Los sirvientes llevaron mi equipaje a la estación y doña Soledad se encargó de seguir cada paso, controlando todo con la mirada. La plataforma estaba llena. El olor de castañas asadas se mezclaba con el humo del tren. El ruido metálico de las ruedas sobre los senderos me producía escalofríos. «Mantén la postura», susurró doña Soledad. «Carmen no tiene miedo», asentí, sosteniendo el diario contra mi pecho. Era mi reliquia, mi único vínculo con la verdad que estaba dejando atrás. El tren se acercaba. La vida de Aurora Méndez avanzaba a la misma velocidad. «¿Y qué pasa con el bebé?», pregunté en un susurro. Todavía vacilante, ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírnos. Entonces respondió con frialdad. «Perdiste al bebé en un aborto. El impacto de la muerte de tu prima, eso dirás, pero no te preocupes. Don Ernesto no preguntará. Es tradicional, no habla de esos temas». El tren silbó. La despedida fue breve. Un abrazo escenificado. Una última orden gélida me susurró al oído. «No nos avergüences». Subí al vagón con el corazón acelerado. La puerta se cerró detrás de mí y con él el último destello de mi vida anterior. El viaje a Valladolid duró 4 horas, pero dentro de mí sentía como si cruzara continentes. El tren se mecía suavemente, meciendo mis pensamientos que iban y venían como olas. A través de la ventana desfilaban los campos dorados de Castilla bajo el cielo limpio. Era primavera, pero el aire parecía de otoño, cargado de despedidas, de silencio, de miedo. Cada metro que caminaba me alejaba más de Aurora, de la criada, y me empujaba más hacia Carmen, la mujer que en realidad nunca existió. En el bolsillo de mi abrigo llevaba una fotografía de don Ernesto. La estudió como quien intenta descifrar un acertijo. Un hombre austero, de ojos oscuros, patillas grises perfectamente recortadas y sonrisa contenida. 20 años mayor que yo. Viudo, sin niños, dijeron que él buscaba una esposa no por pasión, sino por deber. Producir un heredero y mantener su nombre en la tierra. El miedo al encuentro me carcomía. ¿Y si él entendiera? ¿Qué pasaría si recordaras un detalle de la verdadera Carmen? ¿Qué pasaría si alguien en la nueva ciudad ya hubiera visto a la novia original? Pero lo que realmente me aterrorizaba era la idea de que yo era demasiado bueno en esta mentira. Que él lo creyera, que todo saldría bien. Cuando el tren llegó a la estación de Valladolid, el sol se estaba poniendo. Una luz dorada pintaba los tejados y dejaba el aire con olor a carbón y azahar. Bajé con la cabeza bien alta como ensayado, el velo cubriendo parcialmente mi rostro y mis manos enguantadas agarrando firmemente el asa de la pequeña maleta. Fue entonces cuando lo vi, más alto que en la fotografía, vestido con un impecable traje oscuro, sostenía un ramo de rosas blancas. Parecía un hombre de piedra, pero había algo en sus ojos, una especie de expectativa contenida. Caminé hacia él con pasos mesurados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él hizo una ligera reverencia.
Carmen, querida», dijo tomando mi mano y tocándola con sus labios. Su bigote rozó suavemente mi guante. «Es una alegría volver a verte a pesar de las circunstancias tan tristes». Incliné levemente la cabeza y respondí como me había enseñado doña Soledad. «El placer es mío, don Ernesto». A nuestro lado, un joven se quitó el sombrero en señal de respeto. «Señorita Álvarez, soy Miguel Sanz, secretario personal de don Ernesto. Permítame expresarle mis condolencias por la pérdida de su familia». Se me revolvió el estómago. No sabía a qué pérdida se refería. ¿Aurora, la prima? ¿O Carmen? ¿O otra mentira creada por doña Soledad? Fue una pérdida dolorosa, sí, para todos nosotros, respondí intentando mantener la mirada fija. El sudor empezó a gotear bajo el velo. Don Ernesto tomó las riendas de la situación. «Vámonos a casa. Carmen debe estar agotada del viaje». Y en ese instante me di cuenta que la farsa estaba en marcha y nadie, hasta ahora, sospechaba nada. La mansión de don Ernesto estaba en las afueras de Valladolid. Era un edificio imponente, de piedra clara, con altos ventanales y un patio interior donde murmuraba pausadamente una fuente. Los escalones que conducían a la entrada principal eran anchos y estaban bordeados de macetas con flores recién regadas. El sonido de mis propios pasos resonando en el mármol me dio escalofríos. Parecía un templo donde a partir de ese momento yo sería la ofrenda. Los sirvientes estaban alineados en el salón, con las manos juntas y expresiones neutrales. Don Ernesto se esforzó en presentarlos uno por uno, como si fuera un cálido anfitrión, pero su postura permaneció rígida como la de un maestro de ceremonias. «Dolores será tu sirvienta personal», dijo, señalando a una mujer de mediana edad, con ojos atentos y manos ásperas. «Ella conoce esta casa como nadie más». Dolores hizo una pequeña reverencia. Sin embargo, sus ojos me estudiaron como si buscaran alguna grieta en el barniz. Inmediatamente sentí que ella sería mi mayor amenaza. No porque fuera mala, sino porque era demasiado inteligente para ser engañada fácilmente. «No podría estar en mejores manos entonces», respondí con mi sonrisa practicada, y vi que sus labios se fruncían ligeramente. «Se ha lanzado una prueba, y por ahora ya había pasado». Me llevaron a mi habitación, una habitación generosa, decorada con muebles oscuros y espejos ovalados. La cama, con su dosel de lino blanco, parecía inmensa. Las ventanas daban a los viñedos de la finca, que se extendían como un mar verde bajo el cielo anaranjado del atardecer. Me senté en el borde del colchón y respiré profundamente. El aire dentro era fragante, limpio y, sin embargo, me sofocaba. Don Ernesto apareció en la puerta. Se quedó allí, como si supiera que ya había invadido demasiado espacio. «Espero que todo te parezca de tu agrado», dijo. «Sé que no es el momento ideal para una boda, pero, dadas las circunstancias, no». Terminó la frase. «Ni siquiera fue necesario la muerte de mi primo, es decir, de mí mismo, había hecho del duelo un telón de fondo conveniente. La boda no se pospondría, sería sellado lo más pronto posible. Un detalle que todavía me confunde. ¿Por qué tanta prisa?» «Entiendo, don Ernesto», respondí en voz baja. «Y agradezco su amabilidad al seguir adelante con los planes», él asintió. «El sacerdote vendrá mañana al mediodía. La ceremonia será sencilla, con solo los empleados como testigos, por respeto a su duelo». Entonces, en un gesto inesperado, preguntó: «¿Tu madre no quería posponerlo?». La pregunta me dejó helado. ¿Qué le habría dicho doña Soledad? ¿Qué mentira estaba en vigor ahora? «Ella cree que un nuevo comienzo puede aliviar la tristeza», respondí, rezando para que sonara creíble. «Una vida comienza mientras otra termina». Él sonrió, satisfecho con la respuesta. «Descansa, querida. Cenaremos a las 8». Tan pronto como la puerta se cerró, respiré aliviado. La primera prueba había pasado, pero todos los demás seguían desaparecidos. Sola en la habitación, mientras
Dolores organizaba cuidadosamente los vestidos en el armario. Me pregunté cuántas mentiras más tendría que memorizar al final de ese día. Estaba agotada, aunque apenas había hecho esfuerzo físico. Era el peso del papel que llevaba. Era el miedo a ser desenmascarado con cada gesto. Dolores observó más de lo que habló. Ella era discreta, pero atenta. En silencio, sacó los vestidos de la bolsa y los colgó uno a uno con gestos meticulosos, hasta que finalmente habló, casi con naturalidad. Te pareces mucho a tu madre, sobre todo en los ojos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Fue un comentario inocente o una prueba? Carmen tenía los ojos de su padre. Eso me había dicho doña Soledad. Sonreí vagamente y giré mi cara hacia la ventana. Eso dicen, respondí intentando sonar natural. Pero mamá dice que tengo el temperamento de mi papá. Ella hizo un pequeño sonido de acuerdo. Quizás él lo creería. O tal vez solo estaba grabando. Dolores era el tipo de persona que no olvidaba lo que escuchaba. Volveré para ayudarte a vestirte para la cena, dijo antes de irse. El baño estará listo pronto. Me quedé solo, mirando mi reflejo en el espejo. Era la primera vez que me veía vestida como la señora de la casa, como esposa, como una farsa. A las 8 en punto entré en el comedor. Don Ernesto ya me esperaba, de pie, como un caballero de un libro antiguo. Él retiró mi silla con exacta formalidad. Él sonrió levemente. Era un hombre estricto pero cortés. Sus modales no parecían fingidos. Eran parte de él tanto como el corte preciso de su barba o la rigidez de su columna. Durante la cena se habló de la vendimia, de los negocios y de la llegada de un comprador de vinos de Madrid. Parecía aliviado de hablar de números en lugar de sentimientos, y yo, a mi vez, agradecí cada tema que me mantenía alejado de la posibilidad de preguntas personales. Sin embargo, entre vaso y vaso surgió una pregunta. Carmen, sé que es pronto, pero ¿hay algo que debas decirme? Algo relacionado con tu condición. Tragué saliva con fuerza. Lo sabía. ¿Estarías haciendo pruebas o había oído algún rumor? ¿Te refieres a luto? Pregunté, ganando tiempo. Don Ernesto se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. O sea, tu madre mencionó que sufriste mucho, que tuviste complicaciones emocionales y físicas. Recibí el mensaje. Estaba hablando del bebé, del aborto que nunca existió, la mentira que debía mantener hasta el final. Fue un shock enorme, murmuré, pero ya pasó. Él asintió, luciendo satisfecho. Como había predicho doña Soledad, don Ernesto era un hombre tradicional. No insistiría en asuntos íntimos. Esa noche, después de cenar, me dejaron nuevamente en mi habitación. Dolores trajo un camisón de lino fino con bordado a mano. De la señorita Carmen, dijo. Era uno de sus favoritos. Cuando me vio dudando en ponérmelo, dijo algo que se me quedó grabado en la memoria durante mucho tiempo. Don Ernesto es justo y paciente, pero esta casa ya ha estado en silencio demasiado tiempo. Quizás sea hora de un nuevo comienzo. Él sonrió, pero sus ojos no sonreían. Y luego se fue, dejándome con mi reflejo, mi pánico y mi mentira. Esa noche, mientras estaba sentada en el borde de mi cama, con mi camisón de lino rozando mi piel, sentí un miedo para el que ningún ensayo podría haberme preparado. La habitación parecía demasiado grande, el silencio demasiado profundo. El espejo del rincón me devolvió una imagen que aún no era mía. Carmen, Carmen, Carmen. Repetí el nombre una y otra vez como una oración desesperada. Pero por dentro la niña se levantó para inclinar la cabeza y decir, sí, señora, y seguía llorando. Cuando se abrió la puerta, entró don Ernesto, vestido con un pijama tan formal como su traje. Había en él una rigidez que me recordaba a las estatuas, bellas por fuera, pero frías hasta el último centímetro. No dijo nada mientras se acercaba.
Se sentó en la silla junto a la cama, como si me estuviera estudiando. Me quedé inmóvil, con las manos en el regazo y el camisón arrugándose bajo mis dedos temblorosos. La respiración parecía atrapada entre el pecho y la garganta. «Si estás nervioso, es natural», dijo finalmente. La voz no era áspera, pero tampoco dulce. Fue como la de un juez antes de anunciar la sentencia. Asentí, incapaz de responder. Él se levantó y vino hacia mí. Me besó en la frente con una delicadeza que contrastaba con la tensión que lo dominaba. Lo que vino a continuación fue breve. No hubo violencia, no hubo afecto, solo un ritual, un contrato sellado en silencio. Se acostó a mi lado, se giró hacia el otro lado de la cama y pronto se quedó dormido. La sala volvió al silencio absoluto. Me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro. La mentira había sido consumada hasta la última capa. Ahora yo era suya, oficialmente, legalmente y religiosamente. En la oscuridad dejé caer algunas lágrimas. No eran dolores físicos ni precisamente tristeza. Estaban vacíos, de darme cuenta que me había convertido en alguien que no existía y que nunca más nadie me llamaría Aurora. A la mañana siguiente me despertó Dolores. Entró sin llamar, como era costumbre de los sirvientes con sus amos. Ironía de ironías. «Se servirá café en el salón de té», anunció. «Don Ernesto desea acompañarte». Me ayudó a vestirme sin decir mucho, pero mientras se ajustaba el cuello del vestido, dijo algo inesperado. «Mi madre decía que hay dos cosas de las que ninguna mujer puede escapar: la primera noche y el parto. Ambos son dolores que forjan el destino». Tragué saliva con fuerza. Eso me golpeó como una amarga profecía. Para mí, el parto no se produciría, no con ese bebé. Pero el dolor, eso ya me pertenecía. En el desayuno, don Ernesto se mostró cortés. Habló de vino, de cosechas, de visitas protocolarias. No se menciona la noche anterior, no hay duda. Era como si todo ya estuviera resuelto, una página pasada, una esposa instalada oficialmente. Y luego dijo: «Esta tarde Dolores empezará a presentarte las tareas de la casa, pero no te preocupes. Tu principal tarea es velar por el buen nombre de la familia». Asentí con una leve sonrisa. En el exterior una dama. Dentro un campo de batalla. La primera mañana como señora de la casa llegó con una pesadez silenciosa. Me vestí con la ayuda de Dolores, quien me mostró la ropa adecuada para cada parte del día. Desayuno, paseos por los jardines, recepción de invitados. Cada pieza de ropa se parecía más a una armadura. Era como si cada capa me alejara más de Aurora, como si la nueva piel estuviera cosida con hilo invisible, apretándome desde adentro. Dolores me guió por los pasillos de la mansión como un tutor experimentado. Me mostró las habitaciones principales y me presentó a los demás sirvientes, todos ellos obedientes y cordiales. Pero sentí sus ojos sobre mí. Nada de miradas irrespetuosas, sino miradas atentas y calculadoras, como si todos estuvieran intentando encajar esa nueva Carmen en sus recuerdos de la anterior. «Al señor Ernesto le gusta que el almuerzo se sirva exactamente a las 12:15, explicó Dolores, pasando por el comedor. «Prefiere roast beef los lunes y pescado los viernes. Tendrás que supervisar los menús semanalmente». Asentí, repasando los detalles en mi cabeza como un estudiante en día de examen. Supervisión, esa era la palabra clave. No debería cocinar ni limpiar ni arreglar flores, debería simplemente enviarlo, observar para corregir. Esto era nuevo para mí. Observé, sí. Lo había hecho toda su vida, pero enviar. Me presentaron los libros que había en la casa. Contabilidad, registros de proveedores, gastos de empleados. Miguel Sanz, siempre servicial, me explicó las notas con claridad. Era amable, paciente y siempre mantenía un tono respetuoso pero firme. Me di cuenta de que su presencia en la casa era más importante de lo que parecía a primera vista.
Él lo sabía todo, todo controlado. Si tienes alguna pregunta, puedes llamarme en cualquier momento, dijo. Don Ernesto me delega gran parte de la administración, pero quiere que tú estés al tanto de todo. Sentí que me observaba con curiosidad, no con sospecha, sino como si tratara de descifrar un enigma. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que yo era. Una ecuación sin resolver entre mentiras, miedo y supervivencia. Por la tarde recibí la primera visita formal. 2 señoras de familias vecinas vinieron a tomar el té y conocer a la nueva, esposa de don Ernesto. Me senté con ellos en el porche, con las manos cuidadosamente colocadas en mi regazo, una sonrisa discreta y ojos atentos. Me analizaron como si fueran expertos en porcelana china. Cualquier grieta, por pequeña que fuese, sería suficiente para descartarme. «Eres realmente encantadora, Carmen», dijo una de ellas, ajustándose el sombrero con sus finos dedos. «Tu madre debe estar orgullosa. Ella ha estado muy reservada desde la pérdida de su prima», respondí. «Pero estoy feliz con mi nuevo comienzo. Sentí que funcionó». Asintieron, intercambiando miradas de aprobación. Fui convincente, quizás demasiado convincente. Cuando regresé a mi habitación, sola por primera vez en horas, me dejé caer sobre la cama. Yo no lloré. Ya no hubo lágrimas. Pero miré al techo y pensé, ¿alguna vez tendré paz? ¿O la mentira se convertirá en una parte tan importante de mí que incluso el silencio parecerá falso? Las semanas siguientes transcurrieron como un ovillo de lana. Lentamente, pero con la firmeza de quien no mira atrás. Cada mañana, Dolores me vestía con la precisión de un ritual. Todas las tardes, Miguel me ponía al día sobre números, contratos y nombres que yo pretendía saber. Y cada noche, don Ernesto cenaba a mi lado en cortés silencio, como compañeros de viaje en un vagón compartido, cada uno mirando por su propia ventana. Al principio, cada paso era un esfuerzo, cada saludo un cálculo. Pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba acostumbrando. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. El cuerpo aprende a sobrevivir incluso en las mentiras. La mente se moldea, el corazón está en silencio. Nuestros encuentros íntimos se volvieron raros. Don Ernesto pareció complacido con mi discreción. Mi modestia, para él, era una virtud. La falta de entusiasmo se interpretó como nobleza, no como repulsión. Fue un alivio. Temía cada acercamiento, cada roce. No por él tenía razón. Tenía miedo de mí mismo y del momento en que, en la oscuridad, pudiera olvidar que todo allí era una ilusión. Se acercaba el verano y con él las vides empezaron a florecer. Era una belleza sencilla, casi humilde, que me trajo cierta paz. Comencé a caminar entre los viñedos al final de la tarde, respirando el aire lleno de promesas. Fue allí, entre hojas y enredaderas, donde me sentí más cerca de Aurora. La niña, que dormía en el suelo duro, pero soñaba con una almohada suave. Fue en uno de estos paseos que conocí a Miguel. Estaba inspeccionando una nueva zona de plantación, con un cuaderno en la mano, las mangas arremangadas y el rostro enrojecido por el sol. Al verme se quitó el sombrero con una suave reverencia. «Señora Vidal», dijo, «¿no te molesta el calor?» Sonreí, sorprendida de mi propia naturalidad. «Crecí bajo el sol de Salamanca, señor Sanz. Creo que ya me he acostumbrado. Fue una pequeña mentira, pero salió ligera como una hoja al viento. Aurora habló por mí sin que yo me diera cuenta». Me miró con una expresión curiosa. «Don Ernesto comentó que usted ha mostrado mucho interés en la administración de la casa. Esto es inusual». Le devolví la mirada con fingida serenidad. Veo belleza en lo sólido, en la tierra, en el trabajo, que deja callos en las manos. Miguel asintió, y por un segundo vi sus ojos posarse en los míos, una mirada más prolongada de lo aceptable entre jefes y empleados. Y no hubo juicio allí,
Hubo reconocimiento. En los días siguientes comenzamos a reunirnos con más frecuencia, siempre por casualidad, siempre bajo el manto de la normalidad. Pero algo en las conversaciones cambió. Se hicieron más largos, más íntimo. Y mi corazón, que hasta entonces solo latía por sobrevivir, empezó a latir por algo que me asustaba aún más: el deseo. La rutina que imponía la mansión seguía como un reloj silencioso, pero era en las pequeñas desviaciones que la vida volvía a latir. Cada encuentro con Miguel se convertía en un descanso en el teatro cotidiano. Con él, mi voz no tembló. Mi risa surgió sin necesidad de ensayar. Y lo peor es que mis ojos se posaron donde no debían, en los suyos. Una tarde, mientras explicaba detalles sobre un nuevo contrato de suministro de barricas de roble, noté algo en su voz, una vacilación, como si hubiera querido decir algo y se hubiera contenido. Señaló números y fechas, pero sus ojos buscaron los míos con más intensidad de la necesaria. Señora Vidal, le pido disculpas por la indiscreción, pero parece que lleva una carga muy pesada, dijo, bajando un poco la voz. Algo más allá de la responsabilidad de dirigir esta casa. Me quedé paralizado. Por un momento pensé que lo sabía, que lo había descubierto todo, que estaba a punto de decir: «Tú no eres Carmen». Pero él simplemente me miró con una ternura que desmanteló cualquier defensa. «Todos llevamos algo, señor Sanz», respondí con cautela. «Algunos más, visibles que otros». Él asintió, como si entendiera más de lo que decía, y con un ligero suspiro recogió los papeles. «Si necesita ayuda para lo que sea, estoy disponible, no solo como empleado del señor Vidal». Las palabras quedaron suspendidas, en el aire, una oferta, un riesgo, un puente que podría cruzar o destruir. Esa noche soñé con mi antigua vida, soñé con Aurora descalza, corriendo por los caminos de tierra con un pañuelo en la cabeza y un balde en la mano. Soñé que Carmen me entregaba un vestido azul claro y me decía: «Te queda mejor». Y por primera vez, los dos estaban juntos, en el sueño, riéndose el uno del otro, como hermanas. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. En los días siguientes traté de evitar a Miguel, pero la mansión era grande solo hasta cierto punto. Apareció en los pasillos, en los patios, en los jardines, siempre con esa mirada que decía más de lo que las palabras podían permitir, hasta que una tarde nublada nos cruzamos en el viñedo. Solo. «Si sigues evitándome, empezaré a pensar que hice algo mal», dijo, medio sonriendo, medio serio. Respiré profundamente. «No eres tú». «Entonces, ¿qué es?» «Eso es todo». Miré el horizonte, las vides meciéndose con el viento. La vida. Mentiras. La prisión que construimos con nuestras decisiones dio un paso más cerca, solo uno. Pero fue suficiente para que el mundo que nos rodeaba perdiera su sonido. No todas las cárceles tienen barrotes, y no toda verdad es libertad. Fue en ese momento que comprendí que estaba en peligro, no porque pudiera denunciarme, pero porque me vio y ser visto era el riesgo más aterrador de todos. En agosto, la casa recibió la primera, y quizás única, carta de doña Soledad. La letra firme, casi impersonal, era la misma de siempre. El contenido, frío y práctico. Preguntó por mi adaptación, si don Ernesto estaba satisfecho, si Miguel sospechaba algo. En ningún momento me preguntó cómo me sentía, solo si el plan seguía vigente, como una negociación entre cómplices. Respondí con igual sequedad. Dijo que todo estaba como se esperaba, que nadie cuestionó mi identidad. Ese matrimonio había estabilizado la situación, pero no mencioné el vacío. No te dije que a veces me despertaba por la noche y olvidaba quién era, quien se miró al espejo y vio una cara extraña, una muñeca sonriendo con ojos tristes. Esa misma semana comencé a escribir en secreto. Tomé un cuaderno sencillo de la biblioteca y comencé a registrar cada día. No como Carmen, no como una dama aristocrática, pero como Aurora.
Fue mi manera de no desaparecer del todo, mantener viva una parte que nadie más conocía, un escondite entre líneas. Mientras tanto, Miguel seguía apareciendo en los momentos más inesperados, siempre con esa mirada que atravesaba mi fachada. Cada palabra suya era una dulce amenaza, un recordatorio de que no importa cuán perfecta sea mi puesta en escena, había alguien que podía escuchar el ruido detrás de la melodía. Ha llegado septiembre con la temporada de vendimia. Los campos estaban repletos de trabajadores temporales. Don Ernesto se sumergió en los negocios como si quisiera ahogar sus emociones. Y yo estuve vagando. Fue una de esas tardes, bajo el antiguo roble que marcaba el límite norte de la propiedad, que Miguel me encontró. Tenía el diario de Carmen en mi regazo, el que ella escondía debajo del colchón. No escribí nada, solo releí sus palabras, tratando de entender quién era ella, tratando de respetar tu ausencia, su muerte. Miguel se acercó, lentamente, sin hacer ruido. Al notar su presencia, cerré rápidamente el diario, demasiado tarde. Él vio. No me interrumpe, solo recuerdos. Mi voz salió baja y ahogada. Se sentó en una roca cercana. ¿Echas de menos Salamanca? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en la ciudad, no en el palacete, no en Doña Soledad, sino en la Salamanca de las castañas asadas, de las campanas, de la catedral, del viento frío de las mañanas de invierno. Extraño. Algunas cosas, respondí, pero estoy en paz aquí. Era media mentira. No tenía paz, pero ella estaba viva, y eso a veces ya era mucho. Michael me miró durante un largo rato. Luego dijo, con una suavidad que me desmoronó, a veces pienso que llevas más de la cuenta, como si cada paso estuviera respaldado por un secreto. Me quedé en silencio. Si alguna vez quieres hablar con alguien, estoy aquí. No como secretario, como hombre, como amigo. En ese momento debería haber dicho algo racional, pero lo único que pude decir fue un susurro. Gracias, porque en el fondo en ese momento supe que estaba cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. El otoño pintó los viñedos con tonos óxido y oro. Las hojas caían lentamente y cada una de ellas era como un recuerdo que se me escapaba. La casa, después del bullicio de la cosecha, se hundió en un ritmo más tranquilo. Don Ernesto pasaba horas en la biblioteca, inmerso en los libros de contabilidad. Lo vi poco. El matrimonio, aunque oficial, se había convertido en una rutina silenciosa y formal. Miguel, por el contrario, se hizo cada vez más presente. Nuestras conversaciones siempre tenían lugar en lugares seguros: pasillos, jardines, el patio. Interior donde los naranjos empezaban a florecer de nuevo. No dijo nada fuera de lo permitido, pero cada frase contenía una segunda capa. Cada mirada duró un segundo más de lo debido. Y yo, imprudentemente, dejaría que eso sucediera hasta que llegó el día de la tormenta. Fue una nevada temprana. Los caminos se volvieron intransitables. Toda la casa se reunió. Las llamas de las chimeneas ardían más brillantes, como si pudieran ahuyentar el miedo al aislamiento. Los sirvientes se movían en silencio, y yo, atrapada entre muros y secretos, sentí que algo se acercaba. La tercera noche, alguien llamó suavemente a mi puerta. Ya era tarde. Tan tarde que solo el miedo justificaría esa visita. Refugio Miguel estaba allí, su rostro iluminado solo por la luz de la lámpara que sostenía. Llevaba un maletín bajo el brazo. El abrigo empapado delataba que había cruzado los patios exteriores hacia mi habitación. Disculpe la hora, señora. Pero lo que descubrí no podía esperar. La sangre desapareció de mi cara. ¿Don Ernesto? No. Está bien. Esto es sobre ti. Lo dejé entrar. Cerré la puerta con manos temblorosas.
Me senté. Colocó la lámpara sobre la mesa y abrió la carpeta. Tengo acceso a los registros oficiales enviados a la casa esta semana. Solicitudes antiguas de doña Soledad sobre Carmen Álvarez. Mis rodillas se debilitaron. No hay partida de nacimiento de Carmen Álvarez en Salamanca, ni en Valladolid, ni en ningún otro lugar. Se me secó la boca. Pero hay un registro de Aurora Méndez, hija de María Dolores Méndez. No se declaró el padre. Con la misma fecha, estaba temblando. Eso no es posible. Miguel se sentó frente a mí. Sus ojos se llenaron de algo nuevo. No solo empatía. Había dolor, había ira contenida. Carmen no existía oficialmente. Pero tú, Aurora, sí. Y lo que es más, descubrí un acta de adopción de una niña llamada simplemente Carmen, hecha por el juez de Salamanca, a nombre de don Federico y doña Soledad Álvarez. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Mi cabeza palpitaba. ¿Estás diciendo que Carmen fue adoptada y que tú, tal vez seamos hermanas? La palabra flotó por la habitación como un fantasma. Hermanas. Enemigos por destino, gemelos abandonados. Fue como si el suelo se hubiera agrietado bajo mis pies. No podía respirar. Miguel me miró con una firmeza que me quebró por dentro. Sentí ganas de salir corriendo, de negar, de reír y de gritar al mismo tiempo. Pero no había salida. Las palabras que me había traído estaban impresas en papel oficial, y cuando sacó el tercer documento de la carpeta, casi me fallaron las piernas. «Hay más», dijo. Esta carta iba dirigida a doña Soledad, pero se envió a nombre de don Ernesto. Una carta con instrucciones para ser entregada solo después de la boda. Tomé el sobre con manos temblorosas. En el reverso, casi borrado, estaba mi verdadero nombre, Aurora Méndez. Eso me atravesó como una flecha. Refugio. La escritura era refinada. Femenino. Comenzó sin saludo, directo al grano. Si estás leyendo esto, es porque mi hija murió. Y cumpliste con tu parte del trato. Yo cumplo con mi palabra. Nunca revelaré lo que sé sobre el origen de Carmen y el verdadero motivo de la adopción. El dinero que recibí durante todos estos años pagó mi silencio. Que descanse en paz sin saber que fue regalada. Que Dios nos perdone. María, María, el nombre de mi madre, mi verdadera madre. Dejé que la carta se deslizara al suelo. La habitación daba vueltas. No puede ser, murmuré. Eso significa que Carmen era mi hermana, que mi madre la entregó. Miguel asintió lentamente. Las fechas coinciden. Carmen fue adoptada en 1931. Tú naciste en 1928. Quizás tu madre se vio obligada a renunciar a su primera hija. Quizás intentó ocultar a la segunda. O quizás fue una condición impuesta por los Álvarez, una niña a la que criar, otra a la que olvidar. Sentí una náusea profunda. Recordé los ojos de Carmen, la forma en que me miraba, como si nos viéramos desde dentro. Recordé la noche en que me regaló su vestido favorito, la vez que me enseñó a escribir mi nombre, y ahora todo tenía sentido. Esa inexplicable afinidad, esa bondad que trascendía las barreras entre dama y doncella. Ella era mi hermana. Enterré mi cara entre mis manos. Yo no lloré. Las lágrimas no salían. Era un dolor seco y agudo, como un corte limpio de cuchillo. Miguel me miró en silencio. Cuando finalmente levanté la vista, dijo suavemente: «Tienes derecho a saber quién eres y a elegir qué hacer con esa verdad». «¿Y don Ernesto?». Yo pregunté. «¿Él lo sabe?». «No. Y probablemente no lo sepas». «Todavía no. La carta estaba sellada. Solo la abrí porque tu nombre estaba allí, casi invisible. Algo me decía que necesitabas ver esto antes que nadie». Le di las gracias en un susurro. «¿Por qué me ayudas, Miguel?». Yo pregunté: «¿Por qué no se lo contaste a la policía?».
¿A tu jefe? Me miró como nunca antes, y su respuesta fue susurrada como un secreto, porque aún sin saber quién eras, vi quién eres. Esa noche no pude dormir. Caminé por la habitación, abriendo y cerrando cajones que no contenían nada más que silencio. Intenté releer el diario de Carmen, pero las palabras parecían flotar sin significado. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de comprender la nueva realidad. No solo había robado una identidad, había usurpado la vida de mi propia hermana. ¿En qué me convirtió eso? ¿Un error? ¿Una víctima? ¿Un traidor? El amanecer se alargó, con el viento soplando a través de las ventanas como si toda la casa susurrara acusaciones. Por la mañana me senté frente al espejo y me miré la cara. El parecido ahora era cruel. La boca, los ojos, la barbilla, todo lo que me había permitido engañar a todos, incluso a mí mismo, ahora era prueba de sangre. Carmen no era una extraña, era parte de mí, y la había enterrado 2 veces, una con el cuerpo y otra con la mentira. Cuando bajé al café, don Ernesto estaba allí, como siempre, sentado, leyendo el periódico, con una taza de café perfectamente posicionada al lado del plato de tostadas. Levantó la mirada y sonrió con esa serenidad rutinaria que me hizo olvidar por unos segundos la vida que existía antes de la farsa. ¿Dormiste bien? Él preguntó. Sí, mentí. La noche estaba silenciosa. Él asintió, satisfecho. Habló de negocios, del envío de vino que se enviaría a Madrid. Escuché, pero no oí. Mi mirada se perdió en el borde de la toalla bordada, donde el tiempo había dejado sus marcas. Como en mí, esa tarde fui a la biblioteca. Miguel estaba allí, de pie junto a la estantería, ordenando papeles. «Tenemos 2 días», susurró cuando me vio. «El camino estará transitable pasado mañana. Don Ernesto regresa el viernes, 2 días, 48 horas para decidir qué hacer con la verdad». Pedí que me dejaran solo. Él asintió respetuosamente y me dejó allí. Abrí de nuevo la carta de María. Releo cada palabra, esta vez con calma. Y me di cuenta de algo que no había notado antes. Ella no había escrito eso por remordimiento. Fue un alivio. Ella se liberó del secreto. Él arrojó la última piedra del muro sobre mis hombros. Ahora el peso era mío. Cerré los ojos e imaginé a Carmen viva. ¿Cómo habría sido si hubiéramos crecido juntos, si supiéramos que somos hermanas? ¿Qué pasaría si nos tomáramos de las manos en lugar de estar divididos por el silencio, la vergüenza y la codicia ajena? Tal vez ella me habría protegido. Tal vez yo habría muerto en tu lugar. O tal vez el destino fue demasiado cruel como para conceder alternativas. Pero una cosa era segura. Carmen ya no existía. ¿Y Aurora? Aurora comenzaba a despertar de nuevo. A la mañana siguiente, la casa fue sacudida por algo extraño. Un visitante inesperado. Un mensajero llegó a caballo, trayendo un sobre sellado directamente de la oficina de don Ernesto, quien había viajado a la capital para reuniones. El sirviente me entregó el sobre con expresión nerviosa, como si no estuviera seguro de si era correcto involucrarme en asuntos de negocios. Pero yo era la señora de la casa, al menos oficialmente. Acepté la correspondencia con manos firmes. Desde fuera, por dentro estaba temblando. El sobre llevaba el escudo de armas de la familia Vidal. Lo abrí con cuidado. El contenido era sencillo. Don Ernesto regresaría antes de lo previsto dentro de 24 horas. Un cambio repentino de compromisos le obligó a adelantar su regreso. Él esperaba que yo manejara la recepción con la elegancia que era natural. En él, 24 horas, di un paso atrás y sentí que el suelo temblaba. Fui al jardín, donde Miguel estaba supervisando a los trabajadores que retiraban los andamios utilizados para podar las vides. Lo llamé con la mirada. Él entendió, inmediatamente. «Volverá mañana», dijo con la voz quebrada. «Mañana». Miguel apretó los puños.
Todavía tenemos tiempo. Tienes que decidir ya. Asentí, pero la verdad es que no sabía qué hacer. Irme sería fácil si estuviera solo, pero irse significaba abandonar todo lo que había construido. Estabilidad, seguridad, imagen, significaba correr. Y me cansé de correr, pero quedarse era vivir una mentira. Quedarme fue como seguir enterrando a Carmen cada día con mi silencio. Quedarme era aceptar que había asumido un destino que tal vez nunca había sido mío para elegir. Miguel se dio cuenta de mi conflicto. Sus ojos estaban llenos de inquietud. No eres mala, Aurora. Te obligaron a esta farsa, pero ahora sabes la verdad. Y cuando la conoces, seguir mintiendo es una decisión. La frase me atravesó como un rayo. Esa tarde le pedí a Dolores que me preparara un baño. Quería pensar en silencio, sintiendo mi propia piel. Estar solo conmigo. Me hundí en la bañera y cerré los ojos. Oí los ruidos de la casa exterior. Pasos, puertas, el viento rozando las ventanas, y me sentí como si estuviera en una prisión de terciopelo y porcelana. Pensé en mi madre. No María, la mujer de la carta, pero en la mujer que me crió con poco y que incluso en los días más difíciles compartió conmigo el último trozo de pan. Ella lo sabía. ¿Habría podido llevar este secreto en sus ojos sin decirlo jamás? Pensé en Carmen. Con su voz débil decía, mi bebé, no puede saber. Y me di cuenta que su mayor preocupación no era el escándalo. Fue con el niño. Fue con amor. Y luego pensé en lo que quedaba de mí. Aurora todavía estaba allí, debajo de todo. Asfixiado, sí, pero vivo. Y en esa ducha, sin que nadie me viera, comencé a hacer un plan mío, por primera vez, hombre. El plan comenzó, siendo sencillo. Necesitaba algunas cosas. El diario de Carmen, la carta de María y el cuaderno donde había estado escribiendo mis memorias. Lo guardé todo junto en una carpeta de cuero, escondida en el fondo del armario. Eso no fue un escape, era un testamento. Si desapareciera, al menos alguien algún día podría entender la verdad. Pasé la noche escribiendo una carta a don Ernesto. No sabía si lo leería con el corazón abierto, pero necesitaba decirlo todo. Que yo no era Carmen, que nunca fui, que lo que empezó como un error desesperado se convirtió en una prisión con cortinas bordadas. Y, aún así, traté de ser digno de la confianza que depositó en mí. También escribí sobre Carmen, sobre su muerte, sobre sus últimos días, sobre lo que supe demasiado tarde, que ella era mi hermana. Eso quizás lo supe siempre, quizás por eso me miró así. La carta terminaba con una petición de perdón, no por robar un lugar, sino por no haber tenido el coraje de decir la verdad antes. Miguel prometió ayudarme. La mañana de la llegada de don Ernesto, éste dispondría un carruaje. No escapar como un ladrón, sino salir con dignidad. Devolver esa casa a su dueño sin sombra de mentira. La mañana antes de partir, fui a la capilla de la casa. Era pequeño, modesto y rara vez utilizado. Encendí una vela y me arrodillé. No oré como una dama, oré como Aurora. Con palabras sencillas y con el corazón pesado, pedí perdón, pedí fuerza, pedí un nuevo comienzo. Regresé a la habitación y dejé la carta en el tocador. Tomé el anillo de compromiso, el que don Ernesto había puesto en mi dedo el día de nuestra boda, y lo coloqué encima de la carta. Un gesto simbólico, un fin. Cuando el sol empezó a salir, Dolores entró sin llamar. Llevaba una tetera y tenía una expresión tensa. Llegarás antes del mediodía, dijo. El cochero ya fue enviado a recogerte a la estación, asentí. Ella dejó la tetera y vaciló. ¿Puedo preguntarle algo, señora? La miré sorprendido por su tono. ¿Estás enfermo? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí. ¿Por qué? Ella miró hacia otro lado. Porque parece que se va a ir. Me quedé en silencio.
Ella lo sabía, siempre lo supe, quizás no con pruebas, pero con el instinto de quien ha vivido demasiado tiempo observando los detalles que otros ignoran. Gracias, Dolores, dijo con la voz quebrada, para todo. Ella simplemente asintió y, por primera vez, sus ojos se suavizaron. Fuiste más amable que muchos otros. Si lo eres, vete en paz. Pero recuerda que no todas las verdades necesitan decirse para sentirse. Salí de la habitación con el corazón en la garganta. El carruaje me estaba esperando en el patio trasero. Miguel ya estaba allí, de pie junto al cochero. El sol apenas comenzaba a salir en el cielo cuando me subí al asiento de cuero y eché una última mirada a la casa. La mansión, la prisión, el escenario. Me iba, pero esta vez, como yo mismo, el camino era largo y estaba rodeado de viñedos que aún conservaban el aroma de la última cosecha. El balanceo del carruaje parecía un ritmo de despedida, lento y solemne. Miré por la ventana abierta, sintiendo el viento en mi cabello y, por primera vez en mucho tiempo, respiré como Aurora. El aire no tenía ni sabor a culpa ni a miedo. Era aire fresco, de alguien que eligió su salida. Miguel me acompañó en el banco de enfrente, en silencio. Nuestras manos casi se tocaron entre nuestras rodillas. Pero no necesitábamos palabras. Él lo sabía. Y sabía que sin él, nada de esto habría sido posible. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, preguntó después de un rato. Asentí. Una vieja amiga de mi madre vivía en León, cerca del convento donde yo había ayudado a llevar cestas de pan cuando era niña. Era el lugar más cercano a un buen recuerdo que tenía. Un lugar sencillo, lejos de nobles, títulos y vestidos sofocantes. ¿Y tú?, yo pregunté. ¿Qué vas a hacer? Se encogió de hombros. Don Ernesto no me tendrá en casa después de esto, pero tengo suficiente para empezar de nuevo. Lo miré con cariño. Había un dolor oculto allí. Perdería su trabajo, su estabilidad, todo por mi culpa. Y aún así no se quejó. Estábamos casi a mitad de camino cuando el cochero tiró violentamente de las riendas. «Señora, un caballero, viene corriendo, miré», por la ventana. Era don Ernesto. Reconocí la figura imponente, la postura rígida, incluso desde la distancia. El carruaje se detuvo y en cuestión de segundos él estaba frente a mí, jadeando, cubierto de polvo. «¡Carmen!», gritó. Bajé. Miguel también. Mi corazón latía aceleradamente, no por miedo, pero debido a la incertidumbre de lo que sabía. «¿Por qué?», Ernesto preguntó acercándose. «Recibí tu carta cuando ya me había ido. Corrí lo más rápido que pude». «¿Por qué haces esto ahora?». Abracé la carpeta contra mi pecho. No había ensayado ese momento, porque la mentira se hizo más grande que yo, respondí. «Y porque no soy Carmen». Él me miró en silencio, como si esperara que lo negara. Pero no aparté la mirada. «Murió don Ernesto antes de conocerte. Me pusieron en su lugar. Y luego no supe cómo salir». Su expresión no era de enojo. Fue una época de traición silenciosa, de luto inesperado. Y nuestro matrimonio, eso también fue mentira. Fue un gesto de supervivencia, pero nunca hubo intención de hacerte daño. Apretó los puños y luego los relajó. Se pasó la mano por el pelo. Sus ojos estaban llorosos, y luego, en un gesto que nunca olvidaré, se quitó el anillo de su dedo y me lo tendió. «Entonces tómalo, quédatelo, no como esposa, sino como un recordatorio de que alguien una vez creyó que podías ser todo lo que decías ser». Tomé el anillo con manos temblorosas. Él se dio la vuelta, montó de nuevo el caballo y se fue sin mirar atrás. Miguel me tomó la mano. No había nada más que decir. El carruaje continuó su camino. El silencio era diferente ahora. Ya no se trataba de tensión, sino de una tímida paz que empezaba a surgir entre los escombros.
El polvo que habían dejado los cascos del caballo de don Ernesto aún flotaba en el aire, como un telón que se cerraba sobre todo un acto de mi vida. Miguel permaneció a mi lado. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su cuerpo se sentía más ligero. Él no dijo nada, y yo tampoco. A veces el silencio entre dos personas que han sobrevivido juntas dice más que cualquier palabra. Llegamos al pueblo de León poco antes del atardecer. La campana de la capilla sonó, llamando a las monjas a la oración de la tarde. Las estrechas calles de piedra estaban tranquilas. Los niños jugaban con cuerdas mientras las señoras barrían las aceras. Allí, la vida parecía no tener prisa. No había máscaras, no había títulos. Nos detuvimos frente a una pequeña casa de huéspedes cerca de la plaza principal. Era sencilla, con una fachada pintada de blanco y cortinas de encaje en las ventanas. La dueña, una mujer de pelo gris y mirada amable, me recibió como si ya me conociera. Quizás lo sabías. Había pasado parte de mi infancia allí con mi madre, en visitas rápidas para recoger pan o entregar ropa. «Eres la hija de María, ¿no?», preguntó, sosteniendo mi rostro cariñosamente. «Tiene sus ojos y algo más», asentí, conteniendo las lágrimas. «Mi nombre es Aurora», dije en voz alta por primera vez, como si invocara una parte de mí que había estado dormida durante años. Miguel llevó el equipaje a la pequeña habitación del piso de arriba. La ventana daba al campanario de la iglesia, y desde allí se podían ver los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una habitación sencilla, una cama estrecha. Pero allí, en ese espacio reducido, yo era libre. Esa noche cenamos bajo una lámpara de aceite. Miguel pidió sopa y pan, y yo fui con él. Sin banquete no hay cubiertos, solo calentar, solo verdad. ¿Te quedas?, yo pregunté. ¿O vas a continuar por el camino? Él sonrió. No tengo planes, pero por ahora me siento cómodo quedándome. Después, paseamos juntos por la plaza. El frío de la noche nos obligó a compartir un chal. Nos detuvimos frente a la iglesia y, por impulso, entré. Me senté en el último banco. Miré el altar silencioso y dije la única oración que pude formular. Gracias por seguir vivo. Cuando nos fuimos, él me tomó la mano como si no quisiera perderme. Yo, Aurora, la mujer que fui Carmen, que fui sombra, sirvienta, ama, mentira, y ahora vuelvo a empezar. No sabía qué me depararía el futuro, pero por una vez no me importó. Mi nombre era Aurora Méndez, y a pesar de todo, estaba viva. En los primeros días en León todo parecía un sueño. Ligero, me despertaba con el sonido de las campanas de la capilla y el olor a pan fresco que salía de la panadería de la esquina. Los pasos de los niños corriendo sobre los adoquines, las voces de las mujeres comentando la vida de los demás desde sus ventanas, el murmullo del agua de la fuente de la plaza. Cada detalle me recordaba que una vida sencilla no necesitaba títulos para ser digna. Pero después de la calma vino la resaca. El dolor que no me había permitido sentir mientras luchaba por sobrevivir apareció de repente como un golpe retardado. Me despertaba en mitad de la noche con la imagen de Carmen en mi mente. No con ella viva, sino con su cuerpo quieto, sudoroso y respirando con dificultad. Esa noche nunca me abandonó. Ella tomó mi mano y me pidió ayuda, murmurando sobre un bebé, sobre el miedo, y yo allí, sin entender, sin actuar. Las palabras de su diario también regresaron. Ella habló de la soledad, de un embarazo oculto, de una angustia que nadie en casa parecía notar. O tal vez sí se dieron cuenta, pero fingieron no saberlo. Comencé a escribir más intensamente. Páginas y páginas de mi cuaderno estaban llenas de confesiones que nunca tendría el valor de decir en voz alta. Fue mi manera de mantener viva a Carmen, intentar pedir perdón de forma silenciosa y humilde, para crear, aunque fuera demasiado, tarde, un puente entre nosotros.
Michael notó mi tristeza. No preguntó directamente, pero su presencia era constante. Él me traía fruta del mercado, arreglaba pequeños detalles en la casa de huéspedes, y a veces pasábamos horas sentados bajo el árbol de la plaza sin decir nada. Una tarde, después de verme pasar casi todo el día sin salir de mi habitación, entró con 2 panes dulces envueltos en papel de periódico. Se sentó en el borde de la cama, me entregó uno de ellos y dijo: «Puedes perdonarte a ti mismo, ¿sabes?». Negué con la cabeza. «No sé si quiero». «Sí, lo haces. Porque no hiciste todo eso. Simplemente sobreviviste a lo que otros crearon. Y aún así, elegiste irte». Sus palabras me conmovieron como ninguna oración me había conmovido jamás. Él no me juzgó. Y eso, más que nada, me hizo querer ser mejor. Esa noche soñé con Carmen. En el sueño, me entregó un pañuelo de lino y me dijo: «No guardes esto más en tu pecho. Ya no es solo tuyo». Me desperté llorando, tomé el cuaderno y allí, con manos firmes, escribí la frase más difícil de todas: «No tengo la culpa de sobrevivir». Y fue en ese momento que comencé a creer. A medida que pasaban las semanas, comencé a construir una nueva rutina: la casa de huéspedes. Era sencilla, pero acogedora. Ayudé en la cocina, cosí cortinas rotas, planté hierbas en la ventana del dormitorio. Las manos, antaño delicadamente enguantadas, volvieron a ponerse rígidas. Y yo agradecía por cada callo. Cada marca era un recordatorio de que estaba viva y, sobre todo, completa. Miguel consiguió un trabajo como contador en una pequeña cooperativa local. Pronto se ganó el respeto de los comerciantes gracias a su honestidad y su manera tranquila de tratar con los números y las personas. Poco a poco, él también fue aceptado como parte del pueblo. Y sin decirlo nosotros, empezamos a formar un hogar, no con paredes, sino con presencia. Nos veíamos todas las tardes, a veces caminar, a veces para hablar, a veces solo para compartir el silencio, pero había una parte de mí que todavía temblaba. No ante lo que había vivido, sino ante lo que aún me esperaba. Porque la verdad es que, incluso lejos de la mansión, incluso bajo otro cielo, la sombra de la mentira me seguía. Llevaba cicatrices que no se podían ver y que a veces dolían más que todas las verdades que me gritaban. Una noche, durante una fuerte tormenta, un trueno me despertó sobresaltado. El ruido me hizo retroceder a la noche en que murió Carmen, a la habitación sofocante, a la fiebre, a mi inmovilidad. Me senté en la cama jadeando, abrazando mis rodillas, tratando de recordarme que ahora estaba a salvo. Miguel, al oír mi llanto, subió corriendo las escaleras. Abrió la puerta lentamente, sin decir palabra. Él simplemente se sentó a mi lado y me tomó la mano. «No hay por qué avergonzarse», susurró. «Todos tenemos nuestras tormentas». A la mañana siguiente, sentí una extraña necesidad de hacer algo por Carmen, para mí, para todas las mujeres que, como nosotras, fuimos borradas por las decisiones de otros. Tomé su diario y lo llevé a la capilla. Me senté en uno de los bancos y comencé a transcribir pasajes en nuevas hojas de papel. Palabras sobre el miedo, sobre el amor, sobre el abandono. Decidí contar su historia. El verdadero. No por la fama, no por venganza, pero porque ella merecía ser recordada. Y yo también. Pasé semanas reescribiendo todo. Cada línea era una liberación. Cuando terminé, Miguel me ayudó a reunir los papeles en un cuaderno encuadernado. Escribí en la portada: «Cartaza a mi hermana que nunca supo que era mi hermana». En la última página dejé una carta mía. No firmado como Aurora, ni siquiera como Carmen, pero me gustan ambos. Como alguien que fue destrozado, pero tuvo el coraje de recomponerse. Con el cuaderno listo pensé en enviárselo a alguien, para que la historia de Carmen no se pierda en el tiempo, ni en el silencio en el que están sepultadas tantas mujeres. ¿Pero para quién? ¿En quién podría confiar esas palabras? Miguel sugirió
que dejáramos el cuaderno en la biblioteca de la ciudad, entre los archivos de historia local. Pero dudé. La verdad aún estaba demasiado fresca. Las heridas aún no habían cicatrizado completamente, y había allí nombres que, incluso en silencio, todavía tenían poder. Así que decidí escribir una nueva carta. No para don Ernesto, no para doña Soledad, pero por el bebé que nunca nació. Comencé con manos temblorosas, pero pronto las palabras fluyeron con una ligereza que me sorprendió. Querido hijo de Carmen, nunca llegaste a conocer este mundo, pero hubiera tenido suerte de tenerte. Tu madre te amó, incluso en sus últimos alientos. Eras su secreto más puro, y como no podía contarle al mundo sobre ti, me lo dijo a mí. Sé que nunca conoceré tu rostro, tu risa, tu forma de caminar, pero quiero que sepas que existió, que aún sin haber nacido cambiaste de destino, y que tu recuerdo me diera la fuerza para salir de donde nunca debí entrar. Firmé solo con la inicial A, y guardé la carta entre las páginas del cuaderno. A partir de ese día, llevé el cuaderno conmigo cada vez que subía a la colina de la ciudad. Se sentaba bajo un árbol viejo y permanecía allí durante horas, como si esperara que el viento llevara las palabras al lugar al que pertenecían. Fue durante una de esas tardes que Miguel se acercó con un sobre marrón. Parecía nervioso. Llegó, hoy. Me lo dejaron en la cooperativa, sin remitente, solo tu nombre, Aurora Méndez. Mi corazón se aceleró. Cogí el sobre y cuando lo abrí encontré una carta escrita a mano. La letra me resultaba familiar, fuerte, masculino. Aurora, he leído tu carta muchas veces. No puedo decir que no dolió, pero tampoco puedo fingir que no entendí. Tu coraje al decirme la verdad fue mayor que la mentira que vivimos. No espero que regreses, pero quería que supieras que conservé el anillo. No como un recordatorio de la esposa que nunca tuve, pero como símbolo de la mujer que se atrevió a romper el ciclo, don Ernesto Vidal. Cerré los ojos y respiré profundamente. La carta no me detuvo, pero tampoco me condenó. Fue quizás el perdón que no sabía que necesitaba. Michael me abrazó por los hombros. Nos quedamos allí, los dos en silencio, mientras el sol se ponía lentamente detrás de las montañas. Por primera vez no había prisa, sin culpa, sin miedo. Ese año la primavera llegó temprano. Las flores se abrieron como si supieran que algo dentro de mí también necesitaba florecer. La ropa pesada dio paso a vestidos ligeros y el frío fue reemplazado por un calor tímido, como si la ciudad respirara un aire de renovación conmigo. Mis pasos ya no eran inciertos por las calles de León. Saludé a los vecinos, compré manzanas, maduras en el mercado y conté historias a los niños en la plaza. No son las historias que viví, sino las que inventé, de princesas campesinas y castillos de madera, de niñas que corrían descalzas y conquistaban el mundo con amabilidad. Pero hubo un momento del día que me perteneció enteramente, el atardecer en la colina. Miguel siempre me acompañó. Tomábamos pan y té, nos sentábamos bajo el gran árbol y dejábamos pasar el tiempo. A veces leemos en voz alta extractos de los diarios. Otras veces, simplemente mirábamos el horizonte como si estuviéramos esperando a alguien, pero sabíamos que nadie vendría. Y eso, curiosamente, fue suficiente. Una de esas tardes, trajo consigo un pequeño paquete. Cuando me lo entregó, simplemente dijo: «No es un regalo, es una invitación». Lo abrí con cuidado. Era un anillo, plata sencilla y pulida. Ninguna piedra, ningún símbolo. Solo un círculo suave y ligero. Lo miré sorprendida. «No es necesario que me des una respuesta ahora», dijo Miguel. «Ni mañana, ni nunca, si no quieres». Pero pensé que después de tantas mentiras, te merecías la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por la propuesta, sino por la delicadeza. Ese anillo no implicaba ninguna obligación. No llevaba título. Era un símbolo de algo que comenzó lentamente, sin prisas, sin farsa. Lo abracé fuerte. No respondí con palabras, pero él entendió. Esa
Noche volví a la casa de huéspedes y me miré en el espejo de la habitación. Por primera vez en muchos años, vi mi rostro y reconocí mi alma. Ella ya no era la criada. Tú tampoco. El impostor tampoco. Era Aurora Méndez. Y yo estaba viva, completa y libre. Escribí en el cuaderno con letra firme: hoy no lloré por Carmen. Hoy sonríe para mí, porque vivir con verdad es un tipo de amor que nadie nos enseña, pero vale la pena para aprenderlo. Cerré el cuaderno, coloqué el anillo encima y lo dejé sobre la mesa. En la ventana el viento soplaba suavemente como diciendo: ahora puedes descansar. Y yo descansé. La primavera también trajo consigo el festival anual de la ciudad. La plaza estaba llena de puestos coloridos. La música de acordeón resonaba por las calles y las campanas de las iglesias sonaban con más alegría de lo habitual. Era una época de celebración, de comidas sencillas y bailes incómodos. Pero para mí fue más. Fue la primera vez en muchos años que sentí que pertenecía a algún lugar. Las mujeres del pueblo me invitaron a ayudar a preparar los dulces. Con mis manos cubiertas de azúcar, hice caramelos de leche y canela, mientras ellos contaban viejas historias y reían a carcajadas. Nadie allí sabía de dónde venía. A nadie le importó. Lo que importaba era que yo estaba allí, con ellos, viva, riendo o existiendo. Miguel ayudó a los chicos a construir el kiosco de música. A veces me lanzaba miradas cómplices entre un golpe de martillo y el siguiente. Ya no usamos máscaras. Entre nosotros había silencio y risas. Y una promesa que no necesitaba palabras. En la tarde del tercer día de fiesta, la casera de la casa de huéspedes me llamó discretamente a la cocina. Hay un hombre en la puerta de la iglesia. Dijo que busca a Aurora Méndez. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en don Ernesto, en alguien de Salamanca, en alguna sombra del pasado que viniera a arrastrarme de vuelta. Caminé allí con pasos mesurados. En la escalinata de la iglesia, un hombre, alto, con la postura de un militar retirado, sostenía un sobre. Recibí tu carta por error. Tardé un poco, pero encontré el destinatario correcto, dijo, entregándome el sobre con las iniciales CAM impreso. Lo abrí con cuidado. Fue un récord, un antiguo registro de bautismo. El nombre Carmen Álvarez Méndez escrito con tinta descolorida. Al dorso una nota. Hija de María Méndez, hermana de Aurora Méndez. Las letras se balanceaban ante mis ojos. Ahora había pruebas. No solo la farsa, sino la verdad. Regresé a la plaza sin decir nada. Guardé el sobre con delicadeza, como quien guarda un retrato raro, y decidí. Carmen estaría viva dentro de mí, no como un fantasma, sino como una parte. Por la noche, bajo las luces que colgaban entre las farolas de la plaza, Miguel me jaló de la mano para bailar. La música era rápida, los pasos simples. Me reí y tropecé, intenté seguir el ritmo. Señorita Méndez, o debería decir, señorita Álvarez Méndez, bromeó sonriendo. ¿Puedes llamarme Aurora? Solo Aurora, respondí, dándome la vuelta bajo su brazo. En ese momento sentí que ya no necesitaba apellidos. No necesitaba cargar con el dolor de otras personas como mi identidad. Podría ser solo yo entero. Presente. La canción terminó. La gente aplaudió. Y Miguel me abrazó por la cintura. Realmente sonreíste hace un momento, dijo. Y yo sabía que era verdad. La semana después de la fiesta del pueblo, algo dentro de mí empezó a pedir un cierre. No es el cierre que termina las historias, sino el cierre que permite dejarlas en paz. Y sabía exactamente dónde tenía que ir para hacerlo. Miguel me acompañó a Salamanca. Fueron horas en la carretera, con paisajes que parecían iguales, pero que a mis ojos habían cambiado por completo. La ciudad que una vez fue una prisión, ahora era solo un telón de fondo. Las sombras eran más claras. Llegamos al antiguo cementerio de la ciudad, bajo un atardecer anaranjado. La puerta de hierro seguía crujiendo como siempre. Caminé por los callejones de piedra, flores marchitas y cruces torcidas, hasta que encontré la modesta lápida donde estaba escrito:
Carmen Álvarez de Montalbán, 1928-1945. Me arrodillé ante ella con el corazón en silencio. Miguel se apartó para darme privacidad. Saqué de mi bolsillo el sobre con el registro antiguo. Lo doblé dentro de un pequeño frasco de vidrio y lo enterré junto a la piedra, entre dos flores secas. No como una acusación, pero la verdad quedó enterrada junto con ella. Hablé en voz baja. Carmen, viviste poco. Te arrebataron antes de saber, siquiera que me pertenecías. Pero hoy te devuelvo todo lo que era tuyo. Me quedé allí parado unos minutos. Entonces tomé una pequeña piedra del suelo, escribí en ella con carbón Aurora y la coloqué junto a la lápida, no como nombre, pero como testigo, como una hermana. A la salida del cementerio me esperaba Miguel bajo un ciprés. Caminamos uno al lado del otro, sin prisas. Cuando volvimos a la carretera, sentí que algo se había desprendido de mí, un peso, una culpa, una ausencia. Nos detuvimos en un mirador donde el cielo parecía tocar las colinas. Allí, sentado en el capó del viejo coche que nos había traído, Miguel me entregó un sobre arrugado. Lo guardé, pero creo que ahora es tuyo. Fue la última carta que escribió Carmen, nunca enviado, dirigido a un destinatario que nunca descubrí, tal vez el padre del bebé, quizás solo en el viento. Lo abrí con manos cuidadosas. La letra era temblorosa pero clara. Si me pasa algo, te pido que la cuides. Ella no sabe que es mi hermana, pero mi corazón lo sabe. Y si hay algo que aprendí demasiado pronto es que a veces amar significa estar en silencio aunque duela. Que Aurora nunca lo descubra por el dolor. Que ella lo descubra a través del amor. Las lágrimas fluyeron sin resistencia. Michael me rodeó con su brazo. Nos quedamos allí mirando cómo el cielo se oscurecía. Las primeras estrellas aparecieron, tímidamente, como la promesa de que siempre estaban haciendo algo nuevo. Y en ese cielo despejado, sentí que Carmen por fin descansaba. Y yo también. Regresamos a León al anochecer. La ciudad dormía bajo el suave resplandor de los faroles y el silencio de las calles era como una manta acogedora sobre los hombros. En la habitación de huéspedes, las cortinas bailaban con la ligera brisa del amanecer y todo parecía estar en su lugar, incluso yo. Miguel dormía en la poshabitación de al lado, pero en las últimas semanas la distancia entre nosotros había dejado de ser solo física. Compartimos nuestra vida cotidiana, los pequeños gestos, las miradas, los cafés compartidos, los silencios respetados. El amor que allí nació no vino con promesas ni exigencias. Fue sencillo, real, y por primera vez en mi vida fue una elección. Me desperté antes del amanecer y bajé descalzo al patio interior. Me senté en el banco de piedra donde mi madre, María, solía lavar la ropa. Cerré los ojos e imaginé sus manos callosas, su rostro cansado, su voz que decía suavemente: «Un día, hija mía, serás más de lo que esta vida te permite». Ella nunca me dijo eso realmente, pero hoy sabía que lo habría dicho si pudiera. Tomé el cuaderno donde escribí mis recuerdos y añadí un nuevo pasaje. Ya he sido creado. Una vez yo fui una dama, una vez yo no era nadie. Hoy soy solo Aurora, y eso por una vez es suficiente. Después del café, fui al centro del pueblo. Fui a la oficina de registro local y pedí registrar oficialmente mi nombre. El empleado preguntó con cierta curiosidad: «Aurora». «Méndez», pensé por un momento. «Aurora Méndez Álvarez», respondí con firmeza. «¿En honor a quién fui? ¿Y a quién casi fui?». Él sonrió. «Bonito nombre». Firmé con manos firmes. Era simbólico, lo sabía, pero fue mi manera de unir todas las partes que vivían dentro de mí. La niña, la criada, la hermana, la impostora, la mujer. Por la tarde, Miguel me llevó a un terreno baldío a orillas del río. «Aquí van a construir nuevas casas», explicó. «Podemos comprar una pieza, construir poco a poco, tanto como sea posible,
Miré el campo abierto, el río al fondo, el cielo despejado. Pensé en Carmen, pensé en el bebé que nunca nació, pensé en mí mismo. Sonrisa. Construyamos. Caminamos de regreso de la mano. No hicimos ningún plan. Nosotros simplemente caminamos, y mientras el sol se ponía tras los tejados del pueblo, sentí que por primera vez en mi vida no estaba huyendo, no estaba fingiendo, no me estaba perdiendo. Yo estaba viviendo. Meses después, el tiempo parecía transcurrir a un ritmo más suave. Las mañanas llegaban con olor a café y tierra mojada, y las noches con el sonido lejano de las conversaciones en la plaza. La construcción de la pequeña casa comenzó con ladrillos prestados y manos voluntarias. Cada muro que construía parecía un nuevo capítulo que la vida escribía conmigo y no para mí. Miguel trabajaba durante el día en la cooperativa y regresaba con los bolsillos llenos de noticias del pueblo. La niña que había empezado a aprender a leer, el anciano que plantó violetas por primera vez. Por la noche cenamos juntos, hablamos poco, pero intercambiamos miradas que lo decían todo. No necesitábamos llenar los silencios, nos pertenecían. Fue una de esas noches que abrí mi cuaderno y releí todas las páginas que había escrito desde que llegué. Las historias de escape, de mentiras, de miedo, las cartas que nunca envié, las confesiones susurradas al papel. Todo seguía ahí, pero algo había cambiado. Así que decidí unir esas páginas con palabras nuevas. Quería contar mi historia de una manera diferente, no como una víctima ni como un impostor, sino como alguien que ha atravesado las sombras y ha elegido la luz, como alguien que cometió un error pero tuvo el coraje de detenerse, afrontarlo y cambiar. Pasé días transcribiendo, organizando, editando. Miguel, cuando se dio cuenta, me ayudó a encuadernar el manuscrito. Creamos una funda sencilla, de tela, cruda, con mi nombre escrito a mano en ella. Aurora Méndez Álvarez, recuerdos de una vida prestada. Llevamos el libro a la pequeña biblioteca comunitaria de León. El bibliotecario, un hombre ciego de un ojo y curioso del otro, hojeó las primeras páginas y nos dijo: historias como esta no pueden ocultarse, son como semillas. Si se plantan, se convierten en un refugio para quienes también tienen miedo de contar sus historias. Dejé la copia allí. Salí con el corazón acelerado. De regreso Miguel me preguntó: ¿tienes miedo? Un poco. ¿Quieres volver? Ni por un segundo. Esa noche hicimos el amor por primera vez. Sin velos, sin promesas, sin urgencia. Solo con la entrega de dos cuerpos pudieron finalmente yacer sin ocultar cicatrices. Y fue allí, entre el calor de la piel y el silencio del cariño, que me di cuenta. No era el final de una historia, fue el comienzo de la mía. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi historia se había difundido. No por los gritos, sino por los susurros. Las mujeres del pueblo comenzaron a acercarse discretamente. Algunos trajeron pasteles como excusa. Otros, peticiones de ayuda para leer cartas de niños que se habían marchado. Y, entre una conversación y otra, llegaron las confesiones. Yo también me casé sin amor, también perdí una hermana, también fingí durante años ser alguien que no era. Hablaban en voz baja, pero con ojos llenos de valentía. Y luego, casi sin darme cuenta, me convertí en una especie de confidente. No es un santo ni un escritor famoso, solo una mujer común y corriente que sobrevivió y se negó a desaparecer. Fundé un pequeño grupo de lectura en el salón de la iglesia. Empezamos con 2 libros prestados y 4 sillas viejas. En pocos meses ya éramos 10, luego 20, luego 30. Mujeres de todas las edades, de todos los dolores. Algunos leen en voz alta, otros simplemente escucharon, pero todos allí encontraron un espacio seguro donde existir. Una tarde, una joven llamada Clara me entregó una carta. Ella no sabía leer bien y me pidió que la ayudara. Al final me dijo: me cambiaste la vida. Si tú pudiste, yo también.
regresé a casa con el corazón lleno. Entré en nuestra pequeña casa, ahora casi terminada, y encontré a Miguel en el porche, lijando las ventanas recién instaladas. «¿Tienes pintura encima?», dijo sonriendo, pasando su dedo por la punta de mi nariz. «Y tú eres sucio conmigo», respondí bromeando. Nos reímos, como si el pasado fuera solo un recuerdo lejano y ya no fuera una amenaza. Esa misma noche escribí otra página en mi segundo cuaderno. Hoy descubrí que cuando decimos nuestra verdad, damos permiso para que otros también la digan. Mi voz nació del silencio, y por eso tiene raíces, Carmen, si me escuchas. Lo que empezó con dolor ahora florece con fuerza, y yo sigo plantando. Mantuve el cuaderno en el estante al lado del primero. Miguel entró y me abrazó por detrás. Nos quedamos así un buen rato, con el sonido del viento entrando por la ventana y el olor a madera fresca llenando el aire. Esa noche dormí profundamente. No soñé con Carmen, ni siquiera con Salamanca, ni siquiera con mentiras. Soñé conmigo misma, caminando descalza entre los árboles, con un vestido ligero y un libro en la mano, y sonreí, porque después de todo, era mi vida. Miguel me despertó con un café caliente, una flor del jardín y un beso en el hombro. Su cabello es casi todo blanco, pero sus ojos todavía tienen ese brillo que tenían cuando me vio por primera vez en la casa de los Vidal, incluso sin saber quién era yo. ¿Quieres hacer algo especial hoy?, él preguntó. Respondí con una sonrisa tranquila. Ya lo estoy haciendo. Pasé la mañana releyendo mis cuadernos. Ya hay 3. Las páginas están amarillentas, con los bordes desgastados pero vivas. Llevan mi sudor, mi dolor, mis verdades. Junto a ellos, una pequeña caja de madera con un pañuelo bordado, el anillo de plata que me regaló Miguel y una pequeña piedra con el nombre Aurora, escrito en carbón descolorido. Al mediodía fuimos a la escuela del pueblo. Los niños me rindieron homenaje. Dramatizaron un pasaje de mi primer cuaderno. La maestra me presentó como nuestra narradora, no como una dama, no como un exnoble, así como alguien que tuvo el coraje de vivir y recordar. Una de las niñas me preguntó: «Aurora, ¿cómo aprendiste a ser tan fuerte?». Respondí sin dudarlo: «No aprendí. Me caí muchas veces, pero cada vez que me levantaba recordaba una cosa, que no tenemos que ser perfectos, solo tenemos que estar completos». Ella me abrazó como quien abraza a una abuela. Por la tarde Miguel y yo subimos la colina. El banco debajo del árbol todavía estaba allí. El viento todavía traía el aroma de viñas lejanas. Me senté y cerré los ojos. Carmen vino a mí, no con dolor, pero con ligereza. Vi tu sonrisa. Escuché tu voz que decía: «Gracias por darme un final y por darte a ti mismo un comienzo». Derramé una lágrima. No de tristeza, pero de gratitud. Cuando regresamos, Miguel me entregó un paquete. No es un regalo de cumpleaños, es una continuación. Refugio. Era un cuaderno nuevo, con la tapa vacía, blanco, por las historias que están por venir, dijo. Y allí, en el porche de la casa que construimos juntos, comencé a escribir. Este es el comienzo de todo lo que todavía puedo ser. Una vez fui silencio. Yo ya era una mentira. He estado allí muchas veces. Ahora, soy Aurora, y todavía tengo mucho por vivir. Cerré los ojos. Respiré profundamente. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y esta vez no tuve que mirar atrás. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme, por permitirme contar lo que muchos intentan ocultar. Que esta historia te recuerde que cualquier nuevo comienzo es posible, incluso después de la vergüenza, el miedo o el olvido. Y si tienes algo dentro de ti que necesita salir, escríbelo, hablar, compartir, porque tal vez el mundo necesite exactamente tu verdad.